En la pregunta anterior, ¿no? Porque desde hace tiempo teníamos en la cabeza un cliché que yo creía que se había superado, pero parece, por lo que le entiendo, que pudiera volverse a caer un poco pues, en esas ideas un poco antagónicas. Viticultores que parecen solo preocupados por el tema de las ayudas y las subvenciones y deme usted formación en lo fitosanitario, y los bodegueros que también, bueno, pues, en esa línea de comercialización, de marketing, obsesionados por ponerse al día, etcétera, pero no entendiendo a la par los problemas del viticultor. Por lo tanto, la pregunta iba un poco por ahí, si hemos superado ya eso o no. O sea, tiene usted razón que efectivamente podría haber una contraposición entre bodega y viticultor. Pues en definitiva, ¿cuánto pagó la uva? Es lógico que haya una tensión, ¿no? Pero yo creo que que todos vemos muy claro que sin viticultor no hay. Esto a lo mejor no se plantea en otros sitios donde hay mucha más uva y más alternativas, pero aquí en Lanzarote estos son habas contadas. Y entonces, esa teórica pugna, viticultor, bodega, de verdad que hace varios años que no existe. Es verdad que todo el mundo quiere cobrar más y también es verdad que no todo el mundo paga igual la uva, pero bueno, eso forma parte, digamos, y por eso lo digo, que tenemos unos viticultores de verdad ejemplares, pero no por calentarles la oreja, sino que realmente lo que hacen, yo no sé si sería capaz de haber heredado, por ejemplo, una hectárea de viña en la zona de Algeria, yo no sé si sería capaz de mantenerla. Bueno, vamos a tener que ir terminando, pero yo no me resisto, porque escuchándole hablar y viéndole el grado de conocimiento que tiene y bueno, la postura pragmática, ¿no? Y de las cosas pues tampoco tienen por qué ser tan complicadas. Digo yo, y este hombre cuando está en su despacho, en fin, o almorzando, lo que sea, cuando uno está solo que empieza a darle vueltas a la cabeza y demás, ¿qué opinará de las cosas de Lanzarote que nos vienen acompañando, bueno, desde que dejó usted la política? Son insólitas. El Palacio de Congresos que no tenemos, el Auditorio de los Jameos que no tenemos, bueno, las oportunidades que no nos ganamos y las que vamos perdiendo, ¿no? Eso, desde su óptica, tenía la curiosidad por saberlo, ¿no? Sí, por referirme a una cosa que a veces no se habla demasiado, que es el Palacio de Congresos. Yo sí le digo que vendría una cantidad de gente a Lanzarote, gente que nos interesa mucho, sin despreciar a la otra. Al punto de que, por ejemplo, en Gran Canaria, cuando un Palacio de Congresos, que no sería ni mayor ni menor el que podríamos tener aquí, nos enteramos en Lanzarote de que hay congreso por el consumo de vino, y ya no vino peleón, sino vino que cuesta. Hay joyerías alrededor, la gente coge taxis, la gente luego a lo mejor repite viaje con su familia, y lo nota toda la zona que hay un congreso. Claro, genera no solamente la actividad del congreso, sino una sinergia alrededor, sin lugar a dudas, que hace que crezca, ¿no? Porque es un turista además que no va de menú a cualquier sitio, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Pues aquí los que tienen que luchar por él nos están tratando de convencer de Jaime, que ahora no toca. Es lo mismo que comentaba antes el señor Otamendi con el tema del POSEI, ¿no? Que hay políticos que no se enteran o no se quieren enterar, ¿no? Y que ponen en un segundo plano asuntos de máxima relevancia, como puede ser el capítulo de las inversiones, como si empezáramos a hablar antes de ayer de la necesidad de que Lanzarote tuviese una instalación específica para el palacio, para el turismo de congresos, ¿no? Como es esta. Eso es realmente todas esas carencias que tenemos. Es una lástima que no estemos hablando de ellas, y en cambio estemos hablando que si el grupo de gobierno, que el otro, ahora dos que se apartan, ahora otros tal. Es una cosa que no se puede seguir, uno se pierde. Si no va haciendo un esquema, al final de la legislatura. En fin. Pero así llevamos un montón de años, Así, por lo visto nos gusta. Y eso usted que ha estado dentro de formaciones políticas, ¿a qué es debido? ¿Al posicionamiento muy excesivamente precoz de cara a las siguientes elecciones, a que ahí cada uno va a resolver lo suyo? Yo creo que hay demasiada gente en Lanzarote que vive de la política, entendiendo no solo políticos, sino ¿cómo le llaman? El asesor. Ahora me dice usted que es de los partidarios de reorganizar el mapa administrativo y burocrático. Bueno, piense usted que podríamos ahorrar mucho dinero, de verdad, haciendo las cosas. Lanzarote, que tiene 150.000 habitantes, podríamos tener cosas comunes
que preservando la facultad política de cada uno de los municipios, respetándolo absolutamente, podríamos ahorrar. Bueno, la alcaldesa de mi pueblo, de San Bartolomé, dijo al principio de su mandato que su objetivo fundamental era la preservación de los puestos de trabajo de los que trabajaban en el ayuntamiento. Eso, si lo dice con su dinero, es encomiable, es para hacerla santa y para... Ella tiene que ser eficiente, tiene obligación de ser eficiente, no con el dinero de todos hacer lo que le parezca. Pues es curioso porque eso mismo se repite en los centros turísticos, por ejemplo, en tantísimo follón para cerrar un acuerdo, un convenio en hostelería, todo el mundo promete mantener los puestos de trabajo. Esa visión yo no la... Promete algo que debe ser un disparate, bueno, que es un disparate, quiero decir, que hace un cabildo dando comidas, cuando los hospitales hace mucho que externalizaron la alimentación, y digo hospitales que requieren una comida un poco específica por la enfermedad. Eso es un disparate, que nos cuesta todos los años un dinero que no tenemos y que no podemos dedicar a otra cosa. Yo entiendo que la situación de los que están ahí, ¿no?, de los 300, como el de la película, ¿no?, el mismo título, los 300. Pero claro, entraron uno por sobrinito, el otro por tal, esto es lo que hay. Sé que no es políticamente correcto decirlo, y además nosotros vendemos vino a los centros turísticos, bueno, hasta ahora, hasta este programa, pero eso es un disparate, cuando debíamos de potenciar en todo caso la restauración, que en muchos casos está por encima de la propia isla. Hay algunos restaurantes a los que no nos correspondería tener, habida cuenta el público que nos visita, ¿verdad? Pero claro, eso no se quiere poner el cascabel al gato y van pasando de unos a otros y sigue el tema. Pues sí, pues nos ha encantado tenerle aquí, Juan José. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes, cómo no. Muchísima suerte. Muchas gracias. Hacemos un alto en el camino enseguida y les contamos el truco por el que hoy se han aprobado los presupuestos en el Cabildo de Lanzarote, ese rapto de generosidad del PIL, del Partido Popular y de los dos díscolos de abstenerse y permitir, por tanto, que se aprobaran los presupuestos en el Cabildo. En apenas un par de minutos, no se vayan.